información técnica que nos da tan valiosa el licenciado me hace pensar en algunas cosas. Tan importante esta carrera de Tecnicatura Ferroviaria que se debe también a la visión de nuestra querida rectora, rectora Ana Jaramillo, que apostó al futuro en medio de situaciones difíciles como habitualmente estamos acostumbrados a vivir los argentinos. Pero hay algunas cosas que hay que decir en estas conversaciones de los ferrocarriles. Allá por los años 60 teníamos una red ferroviaria, está bien, con todo aquello del interés de que converjan para que vengan rápidamente las cosas para poder exportar, estamos de acuerdo, pero teníamos una verdadera telaraña que abarcaba todo el país y que tenía, digamos, algunas ventajas excepcionales para ir uniendo como cuentas de un rosario todos esos pueblos que después, muchos de ellos fueron desapareciendo hasta que desaparecieron los ferrocarriles. Por ejemplo, tomemos un ejemplo práctico, ¿no? Que no va en lo técnico, sino que le posibilita el relato de alguien que, por esas cosas de la vida, tuvo la posibilidad, como yo, de recorrer todos los lugares donde anduvo el tren. Para ir al Chaco teníamos tres opciones: vía Vera, vía Tostado y vía Añatuya, es decir, por un mismo ferrocarril. Para ir a Bahía Blanca, acá en la provincia de Buenos Aires, teníamos vía Tres Arroyos, vía La Madrid y vía Pringles. Muchas de esas localidades, muchos de esos pueblos, al desaparecer o al dejar de circular los ferrocarriles, dejaron de existir. Acá cerca nomás algunos pueblos como Elvira, Ernestina, que tenían su fabriquita de dulce, de queso, desaparecieron porque no anduvo más el tren. Fíjense, por ejemplo, la intercomunicación que había en la provincia de Buenos Aires con los distintos ramales. Si era por vía La Madrid, que iba a Bahía Blanca, y por vía Pringles, tenían un punto de unión entre La Madrid y Pringles que unían tres estaciones: Lastra, Líbano y Pontão, ¿no? Que funcionaba con alguna dificultad, porque eso, cuando algún paisano llegaba tarde, alguno decía: vení más atrasado que el tren de Pringles, decían, ¿no? Ahora, también hay que mencionar en esta charla, cuando hablamos del ferrocarril, de cómo a nosotros los argentinos se nos escaparon de las manos algunas cosas. Es decir, que tal vez nosotros como pueblo no supimos defenderla. Nosotros hasta el año 60 tuvimos una red ferroviaria realmente importante. ¿Qué pasa? Gobierna como el de Arturo Frondizi, un gran traidor a lo nacional, que había escrito un libro, Petróleo, Soberanía y Paz, que después hizo todo lo contrario. En ese libro que escribió por Política y Petróleo, entregó el petróleo a las compañías extranjeras, bueno, hizo todo al revés. Y entre ellas comenzó a desmantelar a los ferrocarriles. ¿Con qué? A través de dos planes: el plan Acevedo primero y el plan Larkin después, que fue un yanqui que fueron a buscar. Eso generó también reacciones, como siempre ocurrió en la historia de los ferrocarriles, que paralelamente a su crecimiento, desarrollo y también paralelamente a los ataques que sufrió de los gobiernos proimperialistas, la reacción sobre fue organizarse. Aquí en Escalada tuvimos, por ejemplo, y siempre lo comentamos en nuestras charlas, un movimiento de huelga muy importante que fue en el año 1917, donde hubo represión, donde hubo muerte y donde, bueno, surgieron algunas figuras que, como lanucenses, tenemos que tener siempre presentes. Por ejemplo, una de ellas fue el doctor Melo. También el caso de una mujer, Pierina de Gatti, que envuelta en su bandera argentina detuvo un tren que venía con la marinería para reprimir a los obreros en huelga. Son todas cosas que hay que irlas diciendo. Cuando Frondizi comienza con el desmantelamiento de los ferrocarriles, también hay una huelga de ferroviarios que dura 62 días. Creo, si no fueron 61, fueron 62 días. Hay que ver cómo las distintas circunstancias que se dieron en ese momento. No solamente fue la huelga del ferrocarril, sino también la huelga de los trabajadores de correos, que duró 23 días. Fue un país en efervescencia. Y lamentablemente... Eso fue con Frondizi, perdón. ¿Cómo? Con Frondizi.
Sí. Pero Vea, Frondizi debe desaparecer el tranvía también. Frondizi asume en el año 58 Sí, con un programa de gobierno. Al poco tiempo, por no cumplir con ese programa de gobierno, le renuncia el vicepresidente, que fue Alejandro Gómez, un patriota, que no pudo soportar la traición de este presidente. E inmediatamente, a los pocos meses de estar en funciones, se produce la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Otra entrega que, finalmente se concretó, pero que también demuestra la capacidad de lucha de nuestro pueblo o de sectores de nuestro pueblo en determinadas circunstancias. Y ahí hay que rendir homenaje a dirigentes del gremio de la carne tan importante como fue, por ejemplo, Sebastián Borro, que puso a todo el barrio de Mataderos en defensa de su frigorífico. La historia del ferrocarril es una historia de imaginación, de crecimiento, de sacrificio, de lucha, pero también de resistencia obrera, que hay que tenerla presente. Presente, perdón, desde la provincia de Buenos Aires, porque fue la provincia de Buenos Aires, con la construcción del ferrocarril del oeste, la que siempre llevó adelante, casi 27 años, todo el ferrocarril. Después pasamos a los ingleses y se lo vendimos. Cuando empezamos a dudar de nosotros, de nuestra capacidad de hacer, del nacionalismo que podríamos haber seguido teniendo. ¿Qué es esto que estás diciendo? En el año 48 los ferrocarriles se nacionalizan, es un buen negocio para la Argentina, por más que se diga lo contrario. Bueno, pero para explicar otra cosa, para explicar concretamente esta cosa de la nacionalización de los ferrocarriles, necesitaríamos hacer una reunión específica para no, digamos, desviarnos tanto del tema. Pero, por ejemplo, con respecto a la primera parte de lo que usted acaba de decir, coincido en líneas generales, pero no sería tan tajante que los pueblos se prendieron por el ferrocarril. Hay muchísimas situaciones... No, yo no dije los pueblos. Sí, que los pueblos fueron desaparecieron y la historia va contando que los pueblos empiezan a languidecer cuando el ferrocarril se levanta. Pero yo diría que hay muchísimos, sobre todo en la zona oeste, en la provincia de Buenos Aires, y acá, por tomar algo, Gándara, acá nomás, que el ferrocarril sigue pasando, hubo también un desmantelamiento del aparato productivo que acompañó toda esa situación. En todos esos lugares había una producción importante y la gente vivía en esos lugares. Cuando eso se levantó, se vinieron a Buenos Aires. Toda acá la zona oeste, donde la mayoría de los pueblos tienen 2 líneas ferroviarias, que conozco un ejemplo de 3 Algarrobo, tenía 60 tambos, hoy tiene 3. Y eso y hoy día 6.000 habitantes y hoy viven 3.000. El caso de Gándara, lo tenemos acá un pasito. Es decir, hay que tener en cuenta el desmantelamiento que acompañó, es decir, fue todo un proceso. No es solamente el ferrocarril. No, No, no son nadie, es lo contrario. Pero lo que es de lamentar, por ejemplo, son recorridos ferroviarios de una importancia realmente excepcional. Por ejemplo, cuando teníamos un tren diario a Zapala, que Zapala es una localidad en el centro de la provincia de Neuquén. Y era un tren diario que recorría varias localidades hasta llegar a Bahía Blanca, y de ahí tenía, de Bahía Blanca, comenzaba un recorrido casi en línea directa de Buenos Aires hasta Neuquén, de este a oeste, tomando así, digamos, después de Bahía Blanca, localidades de la provincia de Buenos Aires, como Médano, Levalle, Algarrobo, Montes de Oca. Después ya se entra en el sur de la provincia de La Pampa, a Anzoátegui, hasta llegar al río Colorado, donde se abren las puertas a ese gran valle del Río Negro, pasando por Del Busto, Garay, Pichimahuida, Fortinuno, Zorrilla, Choel, Darwin, y ahí seguimos avanzando hacia el alto valle del Río Negro, Darwin, Chimpay, Chefoló, Romero, Chichinales, todos pueblos de gran producción que se nombran poco porque, bueno, nuestra geografía es muy generosa. Eso también tiene la obligación de ubicar el contexto político, porque también reconozcamos vaya que lo están ubicando. Poquito antes de la nacionalización de los ferrocarriles, en Sudamérica triunfan los que llamamos intereses de Detroit, o sea, el camión empieza a imponerse al transporte carretero. Y esa fue una decisión política, no fue una decisión de que me gustaba o no me gustaba el tren. Es decir, acá Estados Unidos tiene mucho que ver
en cuanto a que los intereses de hoy confirman al camión como primacía del transporte. Tal cual. Bueno, Alejandro. Con respecto a los otros medios de movilidad terrestre, camión, colectivo, otra cuestión es la baja siniestralidad que tendríamos si en gran medida todo el transporte, gran parte del transporte se hiciera por ferrocarril, es decir, la cantidad de muertos que tenemos por accidentes viales es enorme, y no solo muertos, sino también heridos, en fin, es un dato importante a tener en cuenta. Otro tiene que ver también con el impacto, visual, por decirlo de alguna manera, que genera las vías comparadas con las estructuras de transporte terrestre, ¿no? Es decir, en una pequeña localización extendida, digamos, podemos hacer circular muchos trenes con movimiento importantísimo de pasajeros y de mercancías, cosa que no ocurre con el transporte automotor. Ahí tenemos que duplicar, triplicar, cuadruplicar la infraestructura para poder proveer de ese suministro de transporte. Pero bueno, fíjense, esto es algo interesante que hizo uno de nuestros directores de carrera de gestión ambiental urbana. Él lo que hizo fue superponer en Europa la red ferroviaria argentina. Y fíjense cómo la red ferroviaria entonces de Argentina puede proveer densamente, con una gran densidad ferroviaria en Francia, España, llegar hasta el norte de la isla grande de Bretaña, hasta Dinamarca. Es decir que si uno compara con Europa, claro, la distancia que nosotros tenemos o teníamos en ese momento afectadas a las vías férreas, bueno, podría dar una densidad importantísima de transporte de pasajeros o de mercancías. Fíjense, nosotros hoy por hoy estamos, en los últimos años, transporte de mercancías, de carga, digo, por ferrocarril, no sé si llegamos al 8%. En Europa está en el 30 al 40%. En Estados Unidos, en Norteamérica y en Canadá, es del orden del 50 o un poco más por ciento, ¿no? Es decir que la idea no es pelearse contra el camión, sino que segmentar las distancias a implementar. Es decir, para la capilaridad, para pequeñas distancias está el camión. Para distancias grandes terrestres o medianas el transporte ferroviario. Y para grandes distancias está el barco. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que pensar en una política de Estado de transporte multimodal, ¿no? Inclusive ustedes han visto barcos con contenedores llenos, repletos de contenedores. ¿Cuántos trenes de carga han visto ustedes acá en Argentina con contenedores? Muy poco o ninguno. O sea, claro, hay, pero son pocos. Lo que pasa que también nosotros, lamentablemente, gran parte de la producción agropecuaria y minera es a granel, entonces es otro tipo de transporte que se necesita. Y no solo podemos hablar de contenedores. Del norte argentino toda la madera se podría transportar en tren. El cemento fácilmente se puede transportar en el tren. Las piedras, las harinas, ya no estoy hablando de... No, por eso. No, Eso lo transportamos antiguamente, sí. Mira, cuando hubo el tren eléctrico acá, recuerden ustedes, habrá sido en el 82, lo trajo Alfonsín. Se inauguró en el 84, yo estaba en el 84. sí. Se empezó en el 80.
tenía un amigo ya fallecido, japonés, Shinji Chisa, y dice, viene el tren eléctrico. Le digo, ¿qué estás haciendo? Viene el tren eléctrico, Pepe. Sobre todo en el servicio urbano de pasajeros, en el AMBA, la ventaja que se tiene es que nosotros, es decir, casi, digamos, las oficinas en general empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, las fábricas a las 6. Entonces tenemos picos de, digamos, de demanda de transporte. Después hay una meseta donde se mueve muy poco, entonces la posibilidad de tener formaciones que se pueden ampliar o reducir o aumentar la frecuencia, esto nos da la posibilidad de movilizarnos de una manera adecuada. El transporte de pasajeros, llámese micro, lo que fuera, no puede tener esa versatilidad que tiene obviamente el ferrocarril. Así que también tenemos... Y está pendiente de aprobación el contenedor de 60 pies. Sí. Eso bajaría 20% más. Claro, a ver, hay en Estados Unidos los vagones transportan 2 contenedores, uno arriba del otro. Entonces, digamos que duplica la capacidad para un mismo vagón. Pero ya que visitó varias veces Estados Unidos, les recomiendo a sus alumnos que miren la película Hoffa. La del Del sindicalista que fue asesinado. Habría que pegarle un tiro a algunos sindicalistas. Bueno, no entremos no entremos. Por eso, yo traté de ser diplomático y dije, no era cuestión de pelearnos con el amigo. Pero bueno, No entremos. a ver si seguimos. Bueno, esto quería mostrarle algunas cosas, a ver si... Entonces, ¿cuál era el propósito? Tratar de que los repuestos se fabricaran en el país, entonces sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, en vez de ir y comprarle a los chinos o al proveedor externo, bueno, hacer todo un desarrollo local para que no se vayan las divisas, dólares que no tenemos, no hay plata. Bueno, a ver, una de las ventajas que tiene China es la escala de producciones, es impresionante, ¿no? A ver, si vamos a comparar, claro, estamos, se olvidan, pero nosotros hay empresas ferroviarias como Siderea que fabrican zapatas de composición y venden a nivel internacional. Entonces hay ciertos nichos que se pueden... haciendo en Junín. ¿Cómo? Lo que se está haciendo en Junín, en Mechita. No, bueno, en Mechita ahí era reparación, lo tomaron los rusos, lo dejaron, lo compró una sociedad. Lo que se hacía en remedio de escalar antiguamente. Sí, pero bueno, a ver, en el ferrocarril, en Somisa, en Sociedad Mixta Siderúrgica de Estado, se fabricaban rieles. Y los rieles eran argentinos y se ensayaban y demás. Lo que pasa es que hoy a nivel internacional hay empresas que fabrican rolete, entonces por ahí los costos, bueno, nada. Explicar lo que es una zapata. Una zapata, bueno, ustedes observen, bueno, esto es la rueda tiene... Para el freno. La rueda tiene una pestaña, ¿no? Que es la que evita, digamos, sobresale y es la que le da la trocha, que se mantenga la trocha, ¿no? Porque si no tuviera esta pestaña, se va de costado, ¿no? Entonces, la zapata es un dispositivo de freno que se coloca más arriba, pero en la parte, digamos, esta es una rueda, se coloca acá y por efecto de un dispositivo, timonería de freno se llama, hace presión sobre la rueda y lo va frenando. Hay distintos medios de frenado. Puede ser por zapata, puede ser por invertir, en el caso de los trenes eléctricos, invertir el sentido de movimiento del tren, del motor, es decir, esa energía cinética que tiene el eje, ahora hace que mueva
el motor eléctrico y entonces el motor se transforma en un generador y regenera electricidad. La zapata en los trenes eléctricos es el último que acciona. Está el freno a disco. Es un disco como tienen los autos, un disco sobre el cual actúa la zapata, la pastilla de freno. Entonces es otro mecanismo, ¿no? Es decir que para velocidades elevadas actúa el freno a disco y ya cuando está prácticamente por detenerse, la zapata lo que hace es como que lo clava y evita que se mueva, ¿no? Básicamente, bueno, pero ese material, ese producto, hay una empresa que lo fabrica en Argentina y lo exporta. Y asociada a esta empresa hay otra que es la que provee, digamos, la parte metálica. Entonces son dos empresas asociadas que exportan. O sea que, no digo que nosotros podemos, a ver, poder lo podemos hacer. El tema son los costos. Si vamos a fabricar algo que sale 10 veces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero hay nichos que nosotros, a ver, hay mucho que tiene la industria automotriz y que se pueden reconvertir esos proveedores de industria automotriz para proveer productos para el ferrocarril. Por ejemplo, los parabrisas que se rompían, los chinos no entendían cómo que se rompen los parabrisas. Le tiran piedra. Los chinos, que son 1.300 millones de personas, no lo podían creer. ¿Cómo? Sí, hubo que ponerle, como es, seguridad, blindaje para rejas para que no le... Bueno, ¿cuánto salía traer $10.000? Claro, los tipos no, o sea, producen lo que se necesita. Y no entienden, bueno, por ahí para esto... Bueno, había que hacer un desarrollo local. Pero bueno, este es un proyecto de investigación que ya terminamos. A ver, voy a mostrar otro rápido. Investigación que presentamos en el segundo congreso de transporte en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, de un estudio que estábamos haciendo, ¿no? Pero bueno, la idea era tratar de extender la línea Roca, ramal Plaza Constitución de Ezeiza y vincularlo con otras ramas, con otros ramales. Pero bueno, es importante que nosotros como universidad podamos desarrollar investigaciones para estar a la avanzada de la tecnología, ¿no? Es decir, no vamos a ir a comprar... ¿Hay otra universidad en el país que hagan esta carrera, no? Sí, 3 de febrero. Hay dos más. ¿3 de febrero? ¿No tiene? No, la UNTREF no tiene. No, la UNTREF no. La que tiene... O la de es, Casero. La de San Martín tiene. Ah, es la de San Martín, sí. Así que bueno, este es no voy a presentar todo, pero para que vean entonces, estas son formaciones chinas, y la idea era tratar de conectar entonces directamente el ramal que va a Ezeiza, pero que llegue hasta la zona aeroportuaria. Es decir, Argentina debe ser, Buenos Aires, de las ciudades capitales más importante del mundo, que no tiene conexión del aeropuerto al puerto. a la ciudad. Entonces uno se baja del avión en Barajas, toma el metro, el subterráneo y lo deja en la puerta del hotel. Claro. Pero bueno, hay tal vez hasta intereses en juego, ¿no? A ver si puedo. Sí, pero digamos... El simulador lo presentamos en varios lugares. Esto bueno, es una actividad que hicimos en la universidad, pero el simulador recibió el premio Innovar del Ministerio de Ciencia, bueno, ya desapareció, no, pero el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, recibió el premio Innovación en las Universidades. O sea, algo que estamos haciendo nosotros acá en la Universidad de Lanús fue premiado a nivel nacional por el Ministerio. Acá tenemos entonces una foto de cuando nos dieron el premio. Este es el premio, vino el ministro. ¿Cuándo fue?
Esto fue hace 2 o 3 años atrás. A ver si aparece el año. Estaba Filmus como ministro de Innovación, Ciencia y Tecnología. Él nos dio el premio. Sí, 2 o 3 años. Creo que fue. Hace poquito, después de la pandemia fue. Un grupo de gente de Defendamos al Tren. ¿En qué año, profe? Esto habrá sido, bueno, pues también después de la pandemia, habrá sido 2022 más o menos. Pero bueno, nosotros tratamos de apoyar la recuperación de los ramales que se fueron perdiendo, ¿no? Le quiero preguntar algo. Sí. En este momento, Con escuelas técnicas, con los directivos y con estudiantes de escuelas técnicas. Vienen a nosotros, a la universidad, le damos cursos, por ejemplo, de Solitate, de programas que les sirve después para emplearse en puestos técnicos y demás. Pero sí tenemos lo que decía antes, el tercer eje, la tercera columna, que es la de cooperación y servicio público. Bueno, tenemos contacto obviamente porque esos chicos y chicas de escuelas después van a ser estudiantes nuestros. Entonces, claro, en el ingreso, por ejemplo, ¿cuántos curso de electrificación que dimos con el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria? Estos son todos trabajadores ferroviarios y esto lo hicimos con el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria. Esta la dimos en Retiro. No sé si conocen el Museo Ferroviario. Disculpa, vivo en Mar del Plata, yo ando de casualidad. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto lo hicimos en las aulas que están arriba del Museo Ferroviario, en Retiro. Esta es otra jornada que hicimos también, con Baridó, que era el subsecretario de Transporte Ferroviario en la época de Randazzo, y Maltana, que fue el presidente del ferrocarril provincial, ¿no? El que los trabajadores tomaron, que la provincia tomó. Bueno, a ver. Acá está en este diagrama circular los porcentajes de la red ferroviaria para el año 1970. Tienen colores distintos, por ejemplo, el Belgrano el 39%, el Roca el 21%, el San Martín el 11,6%, el Sarmiento el 9,6%, y el Mitre el 15,7%. Estamos hablando prácticamente en los inicios del plan Larkin, ¿no? No, posterior al plan Larkin. Posterior al plan Larkin, después de los 60, estamos en el 70. Pero bueno, a ver, un poco la idea era charlar con ustedes sobre estas cuestiones. Bueno, acá tenemos... no me lo permite, a ver, no sé, porque no tiene... Bueno, pero 2 informes que hicimos para el ramal Puente Aldo-Bonzi. Bueno, 2 informes que hicimos para tratar de lograr que el servicio se mantenga y demás. Así que bueno, un poco el compromiso que tenemos desde la universidad, no solo para formar futuros trabajadores ferroviarios, sino comprometidos con la política ferroviaria y lograr tener un servicio ferroviario como el país lo requiere. Así que agradecerles a ustedes entonces la presencia, pedirles nuevamente disculpas por haber llegado tarde y quedo a disposición para lo que necesiten. Por haberme invitado. Bueno, ahí estamos.